Hola y bienvenido a mi serie de videos de 10 partes titulado El año 6000 y descifrando el Apocalipsis usando la Torá. Este es video 1 de la serie. Vamos a primero hablar sobre un libro que la mayoría de los creyentes ignoran o rechazan, pero es el libro más fundamental para entender todo lo relacionado con el Nuevo Testamento y el libro del Apocalipsis, y es la Torá de Moisés. Es lo que hace que esta serie de videos sea única y diferente de cualquier cosa que probablemente hayas escuchado en cualquier otro lugar, porque hablo sobre el Apocalipsis en el contexto de la Torá, el fundamento de todo. En la Torá también está el conocimiento del año 6000, que es el año más importante de la historia de toda la humanidad. El pueblo judío que guarda la Torá ya sabe y enseña acerca del año 6000 e incluso tiene un conteo desde el año de la creación, el año AM, que conduce al año 6000, que según los rabinos del judaísmo es cuando el Mashiach tiene que aparecer. Sin embargo, el año oficial judío AM desde la creación está errado y está atrasado 213 años. Hablaré de esto con mayor detalle en el video número 4. Entonces, los judíos ya saben realmente que el Mashiach viene en el año 6000, pero la mayoría no se da cuenta que en realidad es su segunda venida, no su primera venida. El año 6000 se ha enseñado por miles de años y se encuentra en muchos textos antiguos, incluso fuera del judaísmo. Pero muchas personas y creyentes no saben acerca del año 6000 porque no conocen la Torá ni sus tiempos designados. Y muchas personas también han sido engañados por una mentira de que la Tierra tiene billones de años, lo cual les impide entender y también prepararse para el año 6000. Y muchos creyentes han malinterpretado la escritura, nadie sabe el día ni la hora, lo cual aclararé en el video número 4. Toda la historia de la humanidad puede realmente ser resumido en menos de 6000 años, utilizando las genealogías y líneas de tiempo de la Biblia, que es un verdadero libro histórico. Hablaré del año 6000 en el video número 4 y les mostraré cuántos años faltan para ese año tan importante, basado en mi extensa investigación y en la línea de tiempo precisa que he desarrollado, lo cual todo es basado en las genealogías y líneas de tiempo de la Biblia. Muy pocas personas e historiadores de la historia de la humanidad han deducido el número verdadero y exacto en el que estamos desde la creación, si es que alguno lo ha hecho, aunque algunos han llegado muy cerca. Yo les presentaré el número verdadero que estamos desde la creación en el video número 4. Esta información es extremadamente valiosa y una vez que entiendas qué tan cerca estamos al año 6000, todo lo que está sucediendo ahora en el mundo tendrá mucho más sentido. Pero primero hablaremos sobre la Torá. Si estás viendo este video desde YouTube, asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción si aún no lo has hecho para recibir notificaciones sobre nuevos videos que suba. Y si deseas donar para apoyar estos videos y nuestra Kehilá, haz clic en el link de donar que aparece abajo si estás viendo desde YouTube o visita el enlace que ya aparece en la pantalla. Solo acepto comida, no dinero. Y no acepto dinero de YouTube ni de ninguna plataforma de video por estos videos. Hago estos videos gratis. Para entender el libro del Apocalipsis, primero tenemos que conocer y entender el fundamento de todo el Nuevo Testamento. Y es el Antiguo Testamento, que en hebreo también se llama Tanaj. La palabra Tanaj es un acrónimo de las 3 secciones que contiene: la Torá, los Nevim y los Ketuvim, TNK, Tanaj,
Los Nevi'im son los escritos de los profetas, como Isaías, Ezequiel y Daniel. Los Ketuvim son otros escritos, como las crónicas y los salmos. Y luego la Torá son los escritos de Moisés, como Génesis y Éxodo. Nos enfocaremos en la Torá en este video. Y a lo largo de esta serie de videos nos referiremos periódicamente al Tanaj y sus 3 secciones para entender pasajes del Nuevo Testamento y también del libro del Apocalipsis. Es posible que ya hayas visto una Torá. Es un pergamino muy largo escrito en hebreo dentro de un estuche hermoso y ornamentado. Es común verlos en Israel y en las sinagogas judías. Los estuches parecen grandes trofeos. Vienen en diferentes estilos y tamaños. Cada copia escrito a mano de la Torá es inspeccionada meticulosamente para verificar que no falte ni un punto. Este es mi pergamino de la Torá que está aquí en mi casa y está escrito a mano en hebreo, traído aquí desde Jerusalén. Crear esta copia de la Torá fue muy laborioso. Mi estuche de la Torá está cubierto de cristales de color turquesa. Es mi posesión más amada, la Torá de Dios. La Torá son esencialmente los primeros 5 libros de la Biblia. Por eso también se llama Pentateuco. Penta significa 5. Los libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. La Torá no es un libro de otra religión, como por ejemplo el Corán en la religión islámica. Mucha gente confunde la religión islámica con la religión judía y confunden el Corán con la Torá. Son 2 religiones y 2 libros completamente diferentes. Algunas personas incluso piensan que árabes y judíos son lo mismo. Hay mucha ignorancia. La Torá contiene las palabras reales que salieron de la boca del Dios vivo en el monte Sinaí y está dentro de las Biblias de todos, tanto Biblias protestantes como católicas. La Torá es en sí parte del cristianismo, aunque muchos creyentes ignoran o rechazan sus mandamientos, pero casi todos los protestantes y católicos sí conocen la historia general de Génesis y Éxodo en la Torá. Cada uno tiene una copia de la Torá en su propia Biblia y en su propio idioma. En realidad es el libro más impreso del mundo y el libro que ha sido traducido a más idiomas, junto con los demás libros de la Biblia. Así que ni siquiera necesitas saber hebreo para leer la Torá. Simplemente léalo en tu propia Biblia, en tu propio idioma, comenzando en Génesis. La Torá judía es de hecho la Biblia original, incluso antes de que existiera un Nuevo Testamento y un libro del Apocalipsis. En el principio Dios comenzó a crear los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Esta es la primera frase de la Torá. Está en la Biblia de todos. Pero muchos creyentes protestantes y católicos ignoran la Torá o la rechazan, porque piensan que es una ley antigua que ya ha sido descartada, que ya no tenemos que conocer ni obedecer, sin entender que la Torá es el fundamento de toda la verdad de Dios y el Nuevo Testamento, y es la clave para entender el libro del Apocalipsis. Incluso hice una prueba para ver qué piensa la gente sobre la Torá en grupos cristianos en el internet y creé el siguiente post: la Torá no ha sido abolida y todavía es requerido obedecerla. Y mira estas respuestas que recibí. Solo estas pocas respuestas resumen el consenso general de la mayoría de los protestantes y católicos en todo el mundo con respecto a la Torá. Y muchos de ellos en realidad desprecian a las personas que enseñan la Torá.
En resumen, ellos piensan, no necesitamos la Torá. Entonces nunca se molestan en estudiarlo. Y este es precisamente el problema, porque cuando rechazas la Torá, no solamente rechazas sus mandamientos que revelan todo lo que es bueno y lo que es malo, sino que también rechaza sus tiempos designados que revelan cuándo tienen que suceder los eventos del libro del Apocalipsis, lo cual incluye el conocimiento del año 6000. Entonces, al rechazar un libro que necesitan saber, sin darse cuenta se ciegan y también traen destrucción sobre ellos mismos, porque cualquiera que rechace la Torá y no la obedezca será destruido al regreso de Yeshua. Yeshua le dirá a muchos creyentes: apártense de mí, obreros de anomia. Anomia significa sin Torá en griego. Como tal, estos tiempos designados que se encuentran en la Torá son cruciales para entender el Apocalipsis y saber cuándo tienen que suceder estos eventos. Estos son los tiempos puestos aparte de Dios, como Pesa, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y el Shabbat. Les enseñaré estos tiempos sagrados y los correlacionaré con los eventos de la primera y segunda venida de Yeshua y el libro del Apocalipsis. Estos tiempos sagrados son esencialmente los tiempos designados de toda esta tierra, desde el principio hasta el fin, desde el tiempo en que fue creada hasta el tiempo que dejará de existir. 7000 años en total. Y estos tiempos designados de la Torá establecen todo el plan de salvación para toda la humanidad en esta tierra temporal a lo largo de los 7 milenios que fue designado para existir, cada uno cubriendo un aspecto importante del plan general de salvación de Dios, con el objetivo para los habitantes de esta tierra actual llegar a la nueva Jerusalén en los nuevos cielos y nueva tierra, que es la verdadera tierra prometida y el destino final y permanente de todos aquellos que creyeron y obedecieron a Dios en esta tierra, mientras que los que no creyeron y no obedecieron dejarán de existir junto con esta tierra. En Pesaj, en la primera venida de Yeshua, tenemos el perdón de los pecados con la muerte y sacrificio de Yeshua. En Hag Hamatzah quitamos el pecado. En Shavuot recibimos la unción. En Yom Teruah suenan las 7 trompetas de Dios al regreso de Yeshua. En Yom Kippur es la recolección del pueblo de Dios, que es comúnmente llamado el rapto. Estos son algunos ejemplos de los tiempos sagrados de Dios. Les voy a enseñar los tiempos sagrados de Dios que se encuentran en la Torá de Moisés en el video número 3 de esta serie. Y estos tiempos sagrados son basados en un calendario lunar establecido por Dios desde el principio. Les voy a enseñar este calendario lunar en el siguiente video y luego los tiempos designados de la Torá en el video 3, para que puedas entender verdaderamente el Apocalipsis y los eventos de la segunda venida de Yeshua. Estas no son enseñanzas que encontrarás en las iglesias protestantes y católicas ordinarias, porque todos descartan la Torá. Para entender verdaderamente el Nuevo Testamento y el libro del Apocalipsis, primero hay que conocer y comprender la Torá, el fundamento de todo. Y paso a paso continuaremos construyendo conocimiento sobre este fundamento en cada video de esta serie, hasta que tengamos una comprensión completa del Apocalipsis y sepamos cuándo podemos esperar que sucedan estos eventos. La Torá y sus tiempos designados y calendario lo establecen todo
para que lo sepamos y entendamos. Entonces, es muy importante que veas cada video en orden desde el principio, porque cada video construye conocimiento del video anterior. Entonces, ¿por qué la mayoría de la gente ignora o rechaza la Torá? Realmente comenzó con los romanos. Los emperadores romanos, que más tarde llegaron a ser conocidos como papas romanos, previamente tomaron las enseñanzas judías de Yeshua y le desasociaron la Torá judía que odiaban y crearon una nueva religión para fortalecer su autoridad en el Imperio Romano, que mezclaba algunas de sus propias enseñanzas paganas con las enseñanzas de Yeshua, que luego llegó a ser conocido como el catolicismo, lo cual luego se convirtió en el protestantismo como lo conocemos hoy, con una falsa idea de un Jesús y Dios trinitario completamente ajena al judaísmo y la Torá y Yeshua. Incluso crearon un sacerdocio falso que imitaba el sacerdocio levítico de la Torá y cambiaron el Shabbat de la Torá al domingo e incluso deificaron a diferentes personas bíblicas como los apóstoles y María y presentaron a Yeshua al mundo como un simple bebé en sujeción a la Madre de Dios, María, mientras descartaban la Torá de Dios. Todo esto ha sucedido en cumplimiento de la profecía, porque la sucesión de autoridad romana, que comenzó con emperadores, luego se convirtieron en papas, son el anticristo. Y son ellos los que estaban destinados a engañar al mundo entero, lo cual ya ha sucedido. Esto lo explico con mayor detalle en el video número 7. El catolicismo y el protestantismo modernos son esencialmente religiones falsas que niegan la Torá judía que el mismo Yeshua practicó y enseñó y que también espera que nosotros obedezcamos. La verdadera religión de Yeshua es el judaísmo y eso nunca cambió. No vine a abolir la Torá. Estas son las palabras de Yeshua. Toda la Torá y todos sus tiempos designados se cumplirán con el regreso de Yeshua una vez que se complete su reinado de 1000 años, que son los últimos 1000 años del total de 7000 años designados para la existencia de esta tierra. Será en ese entonces y solo en ese entonces que toda la Torá escrita se cumplirá por completa y pasará, porque sus tiempos designados corresponden solo a esta tierra y porque ya no será necesaria en los nuevos cielos y nueva tierra donde todos serán justos y ya tendrán la Torá de Dios escrita en su mente interior. Y muchos creyentes también han malentendido los escritos del apóstol Pablo. Pablo era hijo de Israel, también de la tribu de Benjamín y fariseo, y el rabino Gamaliel le enseñó toda la Torá. Él simplemente resumió y simplificó sus propios escritos para que su audiencia gentil pudiera entender fácilmente lo que les estaba diciendo, porque no fueron criados en el judaísmo para conocer la Torá y lo que Dios espera de todos. En realidad, todo lo que enseñó el apóstol Pablo provino de la Torá. Por eso también dijo, ¿anulamos entonces la Torá por nuestra creencia? No, establecemos la Torá. Entonces, el apóstol Pablo enseñó la Torá y la obediencia a ella. Cuando Pablo le dijo a su audiencia que los asesinos y los ladrones no heredarán el reino de Dios, no fue porque él pensara eso, sino porque la Torá lo ordenaba. No matarás, no robarás. Incluso en el libro de Hechos, cuando a los gentiles se les dijo que no comieran sangre,
No fue porque los apóstoles pensaran eso, sino porque la Torá lo ordenaba. No comerás sangre. En realidad es uno de los mandamientos más antiguos de la Torá que Dios le dio a la humanidad, incluso antes de Moisés. Cuando Noé salió del arca, Dios le dio a él y a toda la humanidad ya permiso de comer animales, con una condición: no comer su sangre. Este mandamiento no fue solo para Noé, ni solo para Israel, sino para toda la humanidad. Por eso los apóstoles lo repitieron en el libro de Hechos, porque vino de la Torá, para toda la humanidad. Y así, esencialmente, Yeshua y todos los apóstoles enseñaron el judaísmo, basado en la Torá de Moisés. Nunca fue descartado. Fueron los romanos quienes lo descartaron y enseñaron al mundo a hacer lo mismo en su nueva religión, que ha influido al mundo entero. Y eso explica por qué muchos protestantes y católicos hoy en día no tienen ni idea de la Torá, ni conocen ni siquiera sus mandamientos más básicos, como el abstenerse de sangre. La mayoría de los creyentes han entendido mal y han sido engañados, y han descartado el aspecto más fundamental para entender el Apocalipsis y el Nuevo Testamento, y es la Torá. Entonces, a medida que continúes viendo esta serie, poco a poco se te hará más evidente que casi todo lo que te han enseñado es una mentira. Mi recomendación es descartar todo lo que te han enseñado las principales iglesias protestantes y católicas y mirar estos videos con la mentalidad de un niño, listo para aprender. Y recuerde también, el judaísmo es una religión antigua de miles de años, incluso antes de que apareciera Yeshua, y practicado por millones de personas en todo el mundo. No es una secta, es un fundamento sólido, y es la religión que Yeshua practicó y la que nosotros también tenemos que practicar en el contexto de la creencia en él, lo cual también es lo que hizo que su judaísmo fuera diferente al que practicó los fariseos, porque tenía creencia y, lo que es más importante, amor. Es lo que a ellos les faltaba. La creencia y el amor son los asuntos más importantes de la Torá, más que usar tzitzit y colocar mezuzat en los postes de las puertas. Ama a Dios con toda tu mente interior. Ama a tu vecino como a ti mismo. Estos mandamientos están en la Torá y vinieron de Dios antes de Yeshua. No son nuevos mandamientos dados por Yeshua. Explicaré más acerca de cómo la religión católica romana sin Torá ha engañado al mundo entero en el video número 7. Y esta disociación de la Torá de las enseñanzas de Yeshua es lo que ciega a la mayoría de los creyentes y causa que no sepan cuándo tienen que ocurrir los eventos del libro del Apocalipsis, según los tiempos designados de la Torá y su calendario. Piensan erróneamente que la segunda venida de Yeshua y los acontecimientos del libro del Apocalipsis pueden suceder en cualquier momento, sin entender que tienen que suceder según los tiempos designados de la Torá. Y sin conocimiento de la Torá es imposible entender verdaderamente el Nuevo Testamento y el libro del Apocalipsis. Por eso Pablo dijo: tienes en la Torá la expresión misma del conocimiento y la verdad. Entonces, ¿de dónde vino la Torá? En resumen, como parte de todo el plan de salvación para toda la humanidad, Dios quiso establecer primero una nueva nación puesta aparte de todas las demás naciones y plantarlo con señales de poder y darle una tierra escogida por Él y límites determinados por Él, y aparecérseles y darles verbalmente una ley buena y sabia
para gobernar y que sirva de ejemplo a todas las demás naciones de la tierra. Y en esa ley también dar tiempos designados que esa nación tenía que observar como festivos, lo cual serían para sabiamente y secretamente establecer mayormente los tiempos designados de toda esta tierra para toda la humanidad. Entonces, para lograr esto, Dios primero eligió a un hombre en particular llamado Abraham en Mesopotamia, a quien Dios más tarde le cambió el nombre a Abraham y lo llamó fuera de su pueblo. Dios le reveló su Torá y sus mandamientos y lo probó. Abraham creyó y obedeció los mandamientos de Dios y pasó la prueba de Dios. Entonces Dios estableció un pacto con él y su descendencia para construir la nación que Dios quería plantar, que hoy conocemos como el pueblo de Israel. Y Dios le prometió a él y a su descendencia la tierra donde se encuentra actualmente la nación de Israel, que antes se llamaba la tierra de Canaán. Y la señal de ese pacto que Dios estableció con Abraham fue la circuncisión. Cada pacto de Dios tiene una señal. Por ejemplo, la señal del pacto que Dios hizo con toda la humanidad de que nunca volvería a inundar la tierra fue el arco iris. Luego, alrededor de 430 años después que Dios llamó a Abraham, Dios primero se le apareció a Moisés en un arbusto ardiente y lo eligió para ir a Egipto para liberar la nación de Israel de la esclavitud opresiva allá, para luego darle la tierra que Dios había prometido a su antepasado Abraham. Moisés luego se apareció ante el faraón por parte de Dios y le dijo que liberara a la nación de Israel. Pero Faraón se negó, lo cual Dios había designado que pasara para que a través de la terquedad de él pudiera revelar su tremendo poder. Así que entonces Dios con su poder azotó a Egipto con plagas severas para obligar al faraón a liberar a la nación de Israel. Pero plaga tras plaga el faraón todavía se negó a dejar ir a la nación de Israel, como Dios lo había designado que ocurriera. Dios convirtió su agua en sangre. Dios les envió ranas. Dios los azotó con llagas. Dios hizo llover granizo y fuego sobre ellos. Dios los puso en la oscuridad. Luego Dios mató a sus primogénitos, porque el faraón no quiso liberar la primera nación establecida por Dios, Israel, la nación primogénita de Dios. Finalmente, después de tantas plagas y Egipto fue dejado en ruinas, el faraón dejó de resistir y dejó ir a la nación de Israel, y Dios los llevó al desierto, al Mar Rojo. Pero el faraón se resistió una vez más a la voluntad de Dios y envió sus ejércitos a perseguir a la nación de Israel. Así que Dios dividió el Mar Rojo y guió a la nación de Israel a través de ella. Y los ejércitos de Faraón continuaron persiguiéndolo a través de ella. Pero Dios cerró las aguas sobre ellos y el Mar Rojo los devoró. Luego Dios trajo a la nación de Israel al monte Sinaí, en el desierto del Sinaí. Y ahí un ángel en la representación de Dios descendió sobre el monte Sinaí en poder, con fuego, y la montaña se estremeció y habían rayos y nubes oscuras en presencia de toda la nación de Israel, que quedó aterrada al ver todo esto. Y ahí Dios les dio mandamientos verbalmente, que luego Moisés escribió en un libro, que llegó a ser conocido como la Torá de Moisés. La Torá de Moisés es esencialmente también la ley de Dios, porque estos mandamientos literalmente vinieron de la boca de Dios.
Moisés simplemente escribió lo que escuchó. Algunos mandamientos incluso fueron escritos por el dedo de Dios, que luego llegó a ser conocido como los 10 mandamientos. Por eso la Torá es tan sagrada, incluso más que los textos escritos por los profetas, porque las palabras escritas en ella literalmente, audiblemente y visiblemente vinieron de Dios en presencia de toda una nación de personas. Es el texto más sagrado de toda la humanidad y contiene las palabras literales del Dios vivo que nos creó a todos. Como tal, la palabra hebrea Torá significa instrucción. Estas instrucciones vinieron de Dios para Israel y también para toda la humanidad. No asesinarás no es solo para Israel, es para toda la humanidad. Incluso el Shabbat semanal es para toda la humanidad, no solo para Israel. Todo el mundo necesita un día para descansar en la semana. Y el Shabbat milenario que prefigura es para toda la humanidad, no solo para Israel. Israel solo fue designado a servir como un ejemplo para la humanidad. Y Dios quería que toda la humanidad aprendiera de Israel y su ley, y que la admirara y la pusiera en práctica también. Dios verbalmente les dio órdenes que revelaron todo lo que es bueno y malo que Moisés escribió en la Torá, tales como no robes, no mates, no chismoses, abre tu mano a los pobres, perdona la deuda cada 7 años, ama al extranjero como a ti mismo. Y Dios les dio mandamientos para ponerlos aparte de todos los demás, tal como usarás tzitzit. Los tzitzit son franjas azules que comúnmente los judíos ponen en una prenda de 4 puntas llamado un talit. Su objetivo es recordarnos a obedecer los mandamientos de Dios y también ponernos aparte para que otras personas sepan que la persona que lo usa cree y obedece la Torá. Yeshua los usó y Dios espera que todos nosotros también los usemos. Aquí están mis tzitzit. También la Torá ordena, colocarás mezuzá. Las mezuzot son objetos que contienen un pergamino con las palabras de Dios en ellas. Cada vez que vas a un hogar judío, normalmente verás una mezuzá pegada al costado de la puerta. Dios espera que todos pongamos mezuzá en los postes de nuestras puertas. No es solo para Israel, es para toda la humanidad. Esto pone aparte nuestros hogares y permite que las personas de afuera sepan que los que viven en ese hogar creen y obedecen la Torá. Y también nos recuerda una vez más a obedecer los mandamientos de Dios. Y Dios también les dio tiempos designados y banquetes basados en un calendario lunar que Moisés también anotó en la Torá. Estos tiempos designados y banquetes no son solo ceremonias ordinarias, sino que vinieron de Dios, y según los eventos de la primera venida de Yeshua, hemos llegado a entender que dictan cuándo deben suceder los eventos de la primera y segunda venida de Yeshua. Por ejemplo, Yeshua murió en el tiempo exacto en que la Torá ordenaba que el cordero de Pesha tenía que ser sacrificado en el día 14 de la primera luna nueva. Luego Yeshua fue resucitado 3 días y 3 noches después, en el tiempo exacto en que la Torá ordenaba que se ofrecieran las primicias de la cebada. ¿Fueron estas coincidencias? No. Los tiempos designados de la Torá establecieron cuándo tenían que suceder los eventos de la primera venida de Yeshua, 1490 años de que Yeshua fuera ungido. Esto es increíble.
La Torá en realidad fue designada a señalar a Yeshua. Es por eso que la segunda venida de Yeshua está asociada con el sonido de las trompetas, lo cual está relacionado a Yom Teruah de la Torá. ¿Es esta otra coincidencia? No. Yeshua regresa para seguir cumpliendo los tiempos designados de la Torá. No todos fueron cumplidos por él, porque hay unos que corresponden a su primera venida y luego hay otros que corresponden a su segunda venida. Es por esto que los tiempos designados de la Torá se dividen en dos grupos principales, los de la primavera y luego los del otoño. Los de la primavera corresponden a su primera venida y los del otoño corresponden a su segunda venida. Esto lo explicaré más en profundidad en el video número 3. Estos son solo algunos ejemplos donde vemos cómo la Torá dicta eventos importantes en la primera y segunda venida de Yeshua. Estas no son coincidencias entre los tiempos designados de la Torá y los eventos en Yeshua, sino que Dios le dio a Moisés y a la nación de Israel estos tiempos puestos aparte miles de años antes de los eventos que representan en Yeshua, para que nosotros, que vivimos más allá en el futuro durante el gobierno celestial, luego terrenal de Yeshua, pudiéramos estudiarlos y saber qué esperar y cuándo en nuestro tiempo, y también admirar la sabiduría y plan de Dios. Sin embargo, solo quienes los estudian se benefician y pueden ver y son enriquecidos en sabiduría, mientras que quienes lo ignoran o lo rechazan quedan ciegos. Por eso Pablo dijo: esta es una sombra de cosas por venir. Así que recuerde, cada uno de estos tiempos designados y banquetes tiene una representación simbólica de eventos significativos y reales que se encuentran en la primera y segunda venida de Yeshua y deben suceder en tiempos específicos según el calendario lunar de la Torá. En el siguiente video les voy a enseñar el calendario lunar de la Torá y les enseñaré cómo observar la luna para saber cuál es el día actual del mes en el calendario judío. Les repito, esto no es algo que vas a aprender en las iglesias protestantes y católicas. Y luego les voy a enseñar los tiempos designados de la Torá y cómo dictan los tiempos de los eventos de la primera y segunda venida de Yeshua en parte 3 de esta serie de videos. Y luego pasaremos al tema de la marca de la bestia, mucho más adelante en esta serie. Probablemente nunca hayas escuchado la explicación que te voy a dar respecto a la marca de la bestia, porque mi explicación proviene del contexto de la Torá en lo que revela respecto al dinero y las pesas justas. Así que repito, todo esto no es información que comúnmente encontrarás en algún otro lugar. Así que por favor, continúa viendo, toma notas, vuelva a ver los videos también si es necesario, porque hay mucha información y es posible que no la entiendas la primera vez. Y comparta esta información y videos con otros, para que otros también puedan ser informados. Toda esta información la pongo a tu disposición de forma gratuita. No gano dinero con estos videos ni con ninguna de mis publicaciones. A diferencia de los pastores de mega iglesias que venden sus libros y contenido, simplemente amo la verdad que está en las escrituras y la Torá y amo ofrecer mi tiempo como voluntario para ayudar a otros a adquirir conocimiento y entendimiento y sabiduría de lo mismo. Por eso el nombre de mi sitio web, Sabiduría de Dios. Y debido a que la mayoría de los creyentes rechazan la Torá, es por eso que todos los que leen el libro del Apocalipsis no tienen un conocimiento profundo
de cuándo tienen que suceder esos eventos, porque no conocen sus mandamientos, ni sus tiempos designados, ni su calendario. La Torá es la otra mitad de lo que una persona necesita saber para tener un entendimiento completo de todo. Aquí es donde los creyentes en Yeshua quedan cortos, en su falta de conocimiento de la Torá. Hay muchos payasos y charlatanes enseñando en grandes iglesias, conociendo nada sobre Dios, según lo que la Torá nos revela sobre Él, y colectando dinero de creyentes tontos que tampoco conocen la Torá. Todos están sumamente engañados y despistados, y ellos son los que serán expulsados al regreso de Yeshua, porque no conocieron ni obedecieron la Torá. La palabra griega anomia significa alguien que descarta la Torá, que es la ley de Dios. Mientras que los judíos se quedan cortos en su falta de creencia en Yeshua, lo cual los ciega de la otra mitad de lo que se necesita saber, que es el libro del Apocalipsis, que viene a través de la creencia en Yeshua. Es la revelación de Yeshua. La Torá dicta cuándo tienen que suceder los eventos de la primera y segunda venida de Yeshua. Y el libro del Apocalipsis nos dice qué sucederá exactamente en esos tiempos precisos dados en la Torá. La Torá dice que se suenen las trompetas en el primer día de la séptima luna nueva. Y el libro del Apocalipsis nos dice que serán 7 trompetas y lo que pasará con cada sonido de trompeta. Ambas partes son necesarias para saberlo todo: el conocimiento de la Torá y el conocimiento del libro del Apocalipsis, que viene a través de la creencia en Yeshua. Los judíos conocen bien la Torá, pero no conocen el Apocalipsis porque no creen en Yeshua. Entonces, para ellos los tiempos designados de la Torá son simplemente ceremonias que Moisés les transmitió. Y los protestantes y católicos conocen bien el libro del Apocalipsis, pero no conocen la Torá porque la descartan como una antigua ley irrelevante. Entonces, para ellos los eventos en el libro del Apocalipsis son simplemente eventos que deben suceder en algún momento desconocido en el futuro, sin saber que son eventos que tienen que suceder en tiempos precisos, prescritos por la Torá. Les voy a enseñar ambos para darles el entendimiento completo de todo. El libro del Apocalipsis en el contexto de la Torá de Moisés. Sabrás qué sucederá y cuándo, teniendo conocimiento de ambos. El contenido de estos videos también se encuentra con mayor profundidad en forma escrita en mi sitio web, sabiduriadedios.com. Vaya a enseñanzas y busque los títulos que acabo de indicar. O si lo estás viendo desde YouTube, haga clic en los enlaces en la descripción abajo. Este video también está disponible en inglés en wisdomofgod.us. También proporcioné un enlace a la versión en inglés en la descripción abajo. Y finalmente, cualquier pregunta que tengas, no dudes en dejar un comentario o enviarme un mensaje desde mi sitio web o directamente enviarme un correo electrónico a la dirección que acabé de indicar. Que Dios les concede sabiduría y entendimiento en el nombre de Yeshua.